Dios les bendiga, sean todas y todos bienvenidos a la escuela bíblica del día de hoy. Se darán cuenta que ya estamos en la cuarta parte del tema: qué es el infierno, qué es el paraíso, qué es el Hades, qué es el Seol y otras muchas partes o palabras que se utilizan en la Biblia constantemente. Lamentablemente de este tema regularmente no se habla mucho. Sí se dice que el cielo es real, pero no le especifican a la gente, no le enseñan a la gente, no le alertan a la gente de que también el infierno lamentablemente es real. Y la gente se sigue perdiendo y aún muchas veces, aún la gente dentro de las iglesias están como que patinando porque piensan que pues eso no va a suceder o que se va a tardar mucho tiempo. El día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, y eso puede ser en cualquier momento, así que eso nos indica que todos tenemos que estar preparados y apercibidos para ese acontecimiento. Vamos a comenzar la clase y como siempre les digo, tengan a la mano su libreta con su bolígrafo y también la Biblia. Y vamos a estar tocando en algunos momentos dados, leyendo los versículos completos. En otras voy a darle la oportunidad de que hagan screenshot de la pantalla, porque así las tablas o las láminas o las gráficas que les traiga para la clase, ustedes la pueden mantener para leerlas específicamente y no simplemente viendo la grabación o repitiendo. Vamos a decirle al Señor que tome control, que siga tomando el control, lo ha tenido, pero que siga tomando el control de todo el ambiente, tanto aquí como en sus hogares, porque vamos a estar tocando unos tópicos que lamentablemente al enemigo no le gusta que se hable. ¿Por qué? Porque al hablar de esto es desenmascarado y es avisado a la gente de cómo es, dónde es, cómo actúa, y a él no le conviene eso. A él lo que quiere es que todo el mundo se mantenga como dormidito y que no está pasando nada. Pero hay que demostrar y enseñarle al mundo que él es real y que vino a matar, hurtar y destruir. Y el lugar que fue preparado exclusivamente para él no se quiere quedar solo, sino que quiere llevar a muchas personas a ese lugar, acompañarlo cuando se supone que no es para nosotros. Así que vamos a orar. Te pido que me acompañe. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que estás con nosotros como poderoso gigante. Mira, Señor, te pido, Dios amado, úsame. Toma mi mente, toma mi boca, toma mis acciones, pon en mi mente lo que tú quieres exclusivamente que se diga, Dios. Son palabras necesarias para estos tiempos, en donde el mal, el pecado, la injusticia reina, pero tenemos que demostrar que todo eso no proviene de ti y por eso tenemos que buscarte en espíritu y en verdad y a través de tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento y haz que todo lo que aquí se diga se siembre en los corazones y en las mentes de todo aquel que lo oiga y se aperciban en el nombre de Jesús. Amén. Pero vamos a comenzar rapidito. Y esta primera parte que vamos a estar tocando va a ser específicamente del infierno. Y dice, el infierno es ¿para quién es el infierno? Sabemos y les había hablado anteriormente que originalmente el infierno había sido hecho exclusivamente para Satanás y sus demonios. Pero por causa de la maldad del hombre, pues se ha dado la instrucción que el infierno también es para todas aquellas personas que dice Gálatas, búsquese Gálatas 5, 19 al 21. Y vamos a leer lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quiénes son las categorías de las personas que podrían entrar al infierno? Porque buscan la entrada a eso. Y voy a leerlos, usted en su Biblia y yo acá estoy leyendo. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿para entonces dónde van? Pues tendrían que ir todos a este lugar que nadie quiere ir, pero que el lugar está, que se llama infierno. Vamos a comenzar a hablar del infierno, que es la palabra que usted y yo más o menos conocemos. Nosotros no estamos oyendo actualmente la palabra Seol ni Hades. La gente te habla de infierno. Te hablan correctamente para que la gente entienda el vocablo que se está utilizando. Hades, las palabras Hades, Seol, Abadón y Jena se refieren al infierno. Todo eso es el simbolismo, es lo mismo que infierno. En los tiempos antiguos los israelitas sabían la existencia de algún lugar donde iban a ir los muertos. Y según ellos entendían, era un sitio común para todas las personas, sin importar si eran buenas o eran malas. Y a eso ellos le llamaron Seol, pero Seol en esta forma. S-C-E, Seol, que es el Seol que usted y yo conocemos. Seol es una palabra hebrea que parece derivar del verbo sashel. Mírenlo aquí. S-C-H-A asterisco o rayita A-L, que significa pedir y solicitar. Entendemos entonces que este nombre que tiene infierno, que es derivado del Sheol, lo que está indicando es que es un lugar que está sediento, constantemente pidiendo almas, y sigue pidiendo, y lo triste es que nunca se sacia, porque es pedir y solicitar. Continuamos. El infierno es un lugar temporal, como había dicho anteriormente, donde las personas desobedientes a Dios, cuando mueran, van a ir a ese lugar que es un lugar de tormento, no es un lugar fácil, no es un lugar bueno para estar allí. Este sitio, en este lugar ellos van a estar esperando la resurrección de los muertos, para luego pasar por el juicio del gran trono blanco y después ser lanzados al lago de fuego y azufre en conjunto con Satanás y todos los demonios. Continuamos. El infierno en griego también se habla como Gehenna, esta palabra Gehenna. Eso también viene siendo la palabra infierno, pero en la palabra griega, que también puede salir de la palabra Ge y de Hiom, que es un nombre de un lugar que vamos a tocar más adelante, un valle que está en Israel y que está constantemente botando fuego, literalmente. En Segunda de Crónicas 33:6, Segunda de Crónicas 36:6, nos relata de un rey judío del pueblo de Israel, un pueblo del reino de Israel, que pasaban sus niños por fuego como sacrificio en adoración a Moloch, al dios Moloch. Y ellos hacían esos rituales y esos sacrificios en ese lugar. En ese lugar donde se hacían estos rituales, que fue por mucho tiempo, después el pueblo israelita odiaba ese lugar porque lo consideraban que eran cosas, ahí habían cosas inmundas, porque ahí tiraban la basura, tiraban los animales muertos, tiraban los cadáveres de los extranjeros, cualquier criminal muerto lo tiraban ahí. Y eso, para evitar un poco el mal olor, imagínense, en basura y cuerpos descomponiéndose, tenía un mal olor, y lo que ellos procedían es ponerle fuego, y ese fuego estaba constantemente quemando la basura más los cadáveres para quitar un poquito el mal olor, pero de todas maneras siempre había mal olor. Y en ese valle, que después Jesús mismo habla de él, hace alusión a este lugar. Entonces, dice la Biblia que Gehenna en varios versículos habla de este lugar. Y puedes verlo en Job 11:8 y Lucas 10:15. Lucas 10:15. En ambos te habla del Gehenna como un lugar que está abajo dentro de la tierra. También nos habla en Job 26:6,
y el Salmo 139, 8, 11, Salmo 139, 8, 11, en Proverbios 15, 11, Proverbios 15, 11 y en Hebreos 4, 13, Hebreos 4, 13, también dice que aún en ese lugar los ojos de Dios están abiertos mirando qué es lo que está aconteciendo allí. Recuérdate que el Dios tuyo y que yo también le sirvo, Él está en todo lugar y todo lo ve, aún el infierno. Él ve lo que está aconteciendo allí. También dice que se asemeja un poco al Gehenna con relación a los fariseos, porque dicen que son tumbas blanqueadas, ¿verdad? Podemos leer algo parecido en Mateos 23:3, Mateos 23:3 y en Mateos 24:51, Mateo 24:51 compara a aquellas personas o habla de aquellas personas que son hipócritas. Ellos también heredarán el reino de Dios. Pero también nos habla la Biblia en Mateo 23, capítulo 33, Mateo 23, 33 y en Mateo 25, 46. Mateo 25, 46 nos señala en ambos versículos que les estuve mencionando de que el lugar del infierno es un lugar de juicio y es un lugar de condenación. Continuamos. El infierno, en el infierno hay torturas. Dice cuando se mencionan las torturas del infierno en diferentes pasajes que vamos a estar tocando ahora siguiente, te dan detalles de aquellas cosas que pasan en el infierno. Un ejemplo, dice que son reales e intensas esas torturas. Lo puedes leer en Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. También la Biblia nos dice que en el infierno hay un dolor intenso. Y lo puedes leer en Job 26, 5. Job 26, 5. También dice que las personas en el infierno tienen sus capacidades mentales, capacidades sentimentales, o sea, de sentimientos físicos, y tienen conciencia. Y eso lo pudimos leer cuando leímos Lucas 16, que hablamos de Lázaro y el hombre rico. Y vimos que ambos estaban en total conciencia de qué era lo que les estaba aconteciendo en ese lugar. También nos indica la Biblia que el infierno es una prisión donde uno no tiene libertades, sino que uno está detenido bajo las leyes que hay allí. Y allí hay leyes fuertísimas, por eso es que hay una tortura. Y usted puede leer de estas leyes y de estas condiciones en el Salmo 116.3, Salmo 116.3 y en el Salmo 118.5. Salmo 118.5. Y continuamos. También nos indican que allí las torturas y el dolor no tiene descanso. O sea, allí no hay descanso en ningún momento. Eso de decir que voy a descansar y voy a dormir un ratito en lo que esto pasa. No, no. Allí es constante, constante, constante. La tortura, el dolor, el sufrimiento, el crujir de dientes. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Apocalipsis 14 del 9 al 11. También nos habla la Biblia que allí hay un fuego actual, constante, que los cuerpos no son consumidos por este fuego y causan un dolor terrible que no acaba y que no va a terminar eternamente. ¿Oyeron lo que yo le estoy diciendo? Esto que yo le estoy mencionando es eternamente y para siempre. Y con relación a ese fuego que hay actual constantemente, lo vas a poder leer en Mateos 5:22, Mateos 5:22 y también en Lucas 16:23, que lo leímos al principio. Lucas 16:23. También la Biblia nos indica que en el infierno hay azufre que actualmente brea como chapote, o sea que está, usted sabe que la brea cuando la hierven para utilizarla, para ablandarla, la tienen que hervir. Y hay tanto azufre y tanta brea y tanto calor que eso burbujea el azufre que hay allí. Puedes leer al respecto en Isaías 38 del 8 al 10
Isaías 34, versículos 8 al 10. Isaías 34, versículos 8 al 10. También en Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. En todos estos versículos te menciona y te dan información de que en el infierno hay azufre que hierve. Continuamos. Allí en el infierno también hay constantemente el crujir de dientes, que tú te aguantas, que tú te aprietas para soportar el dolor, porque como hay tanto dolor y tanta angustia, los que están allí tienen que apretar sus dientes para minimizar un poco el dolor. Puedes leer al respecto en Mateos 13:42, Mateos 13:42 y también en Lucas 16:24. Lucas 16:24. También nos dice la Biblia que allí hay lloro. Mucho lloro. La gente llora y gime allí, pero no hay remedio de ese gemir y ese llorar. Y puedes verlos en Mateos 13:42, Mateos 13:42, porque ellos allí están llorando en una forma de demostración de que están en angustia, de que están en dolor y que están en pesadez. También nos dice la palabra que allí en el infierno hay gusanos que comen el cuerpo para la eternidad. Y usted dirá, ¿cómo un gusano sigue comiendo y el cuerpo no se deshace, no se termina? No me pregunte, pero Dios decidió que eso fuera así. Los cuerpos y el alma de las personas que están allí están conscientemente, todo el tiempo consciente, y ese cuerpo está con gusanos constantemente comiéndose el cuerpo, pero vuelve a salir como que carne nueva, y ellos siguen constantemente comiéndose el cuerpo eternamente y para siempre. En Mateo 5:29 al 30, Mateo 5:29 al 30, en Mateo 18 del 8 al 9, Mateo 18 del 8 al 9 y en Lucas 16 nos demuestra y nos enseña que ese no es un lugar para uno querer estar allí. Así que si Dios en su amor y su misericordia nos está avisando qué es lo que hay allí, uno ve el mal y se apercibe, dice la palabra, ¿verdad? Si sabemos que eso es tan malo, pues hay que hacer todo lo humanamente posible para no llegar ahí. Además, se dice en la palabra que hay diferentes niveles de castigo, o sea, no todo el mundo recibe el mismo tipo de castigo. Todo el mundo recibe castigo, pero los niveles de castigo es según la posición o quién tú eras. Eso podemos leerlo en Mateo 10:15, Mateo 10:15, en Mateos 11:22 al 24, Mateos 11:22 al 24, en Lucas 10:12, Lucas 10:12, Lucas 10:14, Lucas 10:14 y en Lucas 20:47. Lucas 20:47. Hay niveles de castigo y algunas personas que han tenido la experiencia, la bendición, porque eso es una bendición que tú hayas podido llegar a ese lugar y hayas podido salir. Eso es una bendición porque te llevaron allí ¿para qué? Para que tú tuvieras conciencia de lo que acontecía a él. Tanto es así, yo voy a enseñarles este libro, que tal vez algunos de ustedes lo han leído ya. Una revelación divina del infierno, de la hermana Mary Kay Baxter. Mary Kay Baxter. Ella tiene un núcleo, un grupo de libros por revelaciones que ha tenido de parte de Dios. Nuestra iglesia, la Nueva Cosecha, tuvo en un momento dado, hace muchos años, tener el privilegio de tener esta sierva de Dios en nuestra iglesia. Y lamentablemente, cuando ella estaba hablando en inglés, la persona que estaba traducía incorrectamente lo que ella decía, y en un momento dado ella se detuvo y le dijo al Señor, yes Lord, ok, y dejó, y entonces indicó que iba a dejar de hablar porque ella estaba dando testimonio de sus 40 días en el infierno, y dejaba de hablar porque la gente no estaba entendiendo el mensaje.
Lamentablemente no lo estaban entendiendo porque la traducción que estaban haciendo era incorrecta y como Dios se cuida hasta de eso, detuvo la predicación, lamentablemente. Pero en este libro ella explica que ella tuvo la experiencia de ir 40 días y 40 noches al infierno y ahí vio que habían diferentes categorías, diferentes pisos y según la condición de las personas eran los castigos. Indicó en el libro que lamentablemente aquellas personas que habían sido pastores o ministros, específicamente pastores y ministros, eran unos castigos terribles. ¿Por qué? Porque ellos habían predicado la palabra y ahora estaban en el infierno, entonces los castigaban más, como diciendo, tú sabías la verdad y estás aquí. Aquellos cristianos que se apartaron también eran unos castigos terribles, porque eran una forma de castigarte, porque tú teniendo la palabra y no la supiste aprovechar, llegaste aquí cuando ellos quisieran estar donde tú y yo estamos en este momento, que es el momento de gracia y de bendición para con Dios. Pero esta no es no vamos a predicar. Continuamos. El infierno es tan real que se puede llegar a él cavando la tierra. Y tú dirás, aquí la maestra se pichó, se volvió loca, porque dice que uno puede llegar al infierno cavando la tierra. Y esto de llegar, como dice alguna palabra, de que tú subirás hasta los cielos, si el hombre ha llegado a subir al cielo, el hombre también ha llegado a casi a llegar al infierno. Recuerdo hace muchos años y traté de buscar el reportaje, pero lamentablemente no lo conseguí, donde unos científicos rusos comenzaron a hacer unas excavaciones bien profundas. Estaban buscando algo, no me acuerdo qué era, pero estaban buscando. Y llegó a unas profundidades tan y tan fuertes que eso emanaba un calor que ni aun los instrumentos que ellos enviaban lo soportaban porque se derretían. Y ellos decidieron detener a cierta cantidad de profundidad la investigación porque se dieron cuenta que estaban llegando a un lugar que no era a donde tenían que llegar. Así que de la misma manera que hay personas que han llegado hasta el infierno por visiones o por experiencia que Dios le ha dado, entendemos, como les doy el ejemplo de estos científicos rusos, que casi llegaron no a las profundidades totalmente, pero cerquita, y se dieron cuenta de que era un lugar tenebroso y sumamente caliente. Por lo menos yo conozco 2 personas que tuvieron la experiencia de que el Señor los llevó al infierno, uno estando en pecado, el Señor los llevó al infierno para que viera lo que era eso, y cuando lo trajeron, olvídate usted sabe, allí yo no quiero estar. Y otro que el Señor también le dio una visión, en visión también pudo ver el infierno y diferentes cosas. Así que cuando Dios habla en la Biblia de algo que posiblemente utiliza como una palabra, usted puede estar por sentado y seguro de que sí, ese lugar existe porque Dios ya lo ha hablado. Dice la palabra en Amós 9:2, Amós 9:2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Aquí Dios está hablando a través de Amós diciendo que no importa si tú quieres llegar hasta el cielo, no importa si tú quieres llegar al Seol, Él es el que detiene ese camino. Y te está demostrando con esta palabra de que eso sí existe y que es un lugar que sí existe. Así que vamos a ver ahora las diferentes formas donde, déjame buscarle aquí una información, las diferentes formas de donde, cómo es el infierno por dentro, de la mejor manera posible explicada. ¿Verdad? Dice 125. Perdónenme aquí porque es que estoy buscando una información que se las quiero traer aquí a la pantalla. Aquí les estoy dando 2, déjame ponérselos más cerca para que le den un screenshot. Miren, ¿cómo es el infierno? En este lado, esto es un dibujo relacionado al cuento del escritor Dante, que indica que el infierno él lo detalla como un lugar de muchos pisos, vieron los pisos ahí, hasta que llega a lo más profundo, que es lo más tenebroso de todo.
Y en la otra visión que ven aquí, en este lado, enseña también el infierno como con diferentes, déjame acercárselo más. Ven el infierno con diferentes como que cuartos, celdas y las diferentes personas en las mismas. Estos son pinturas o gráficas que hacen para poder describir un poco lo que es el infierno. Y ahora, ¿cómo es el infierno? Aquí te voy a enseñar, tomen un screenshot de esta tablita, porque es mucha información. 1, 2, 3. Voy a explicar esta tabla y dice, el infierno es un lugar por el cual allí nadie alaba a Dios. Y lo puedes leer en el Salmo 6.5, Salmo 6.5 y en Isaías 38.18. Isaías 38.18. También nos dice que es un lugar insaciable y que su capacidad no tiene límite. O sea, que pueden seguir llegando y llegando y llegando como que no se llena. Y lo puedes ver en Proverbios 27.20, Proverbios 27.20, pero también lo puedes leer en Proverbios 30.15 y 16. Proverbios 30.15 y 16. Allí las personas están conscientes y despiertas y con mucho conocimiento. Y lo puedes ver en Ezequiel 32.21, Ezequiel 32.21 y en Lucas 9.23 al 24. Lucas 9.23 al 24. La segunda parte de la tabla, aquí la tienen, screenshot 1, 2 y 3. Dice la palabra en esta segunda tabla, que en el infierno es un sitio, en este sitio hay mucho fuego ardiente, ese fuego que nunca cesa, ese fuego que nunca se apaga. Y lo vas a poder ver en Deuteronomios 32.22, Deuteronomios 32.22, también en Mateo 5.22, Mateo 5.22 y en Lucas 16.24. Ahí nos enseña que hay un fuego y un tormento a través de ese fuego y ese calor. También nos indica que dentro del infierno hay lugares donde hay unos ríos, pero no es río de agua, son ríos de lava, por decir ríos de azufre. Y eso lo vas a poder leer en Ezequiel 31.15. Ezequiel 31.15. Vamos para la próxima tabla. Aquí ante su presencia, screenshot 1, 2, 3. En esta tabla vamos a estar discutiendo o explicando que ahí dentro del infierno hay cárceles de oscuridad. Tras que estás en tormento, estás en una cárcel allá adentro. Y vas a poder leer al respecto en Pedro 2.4, primera de Pedro 2.4 y Judas 6. También en estas prisiones hay condenados reservados para el gran juicio final o el gran juicio del trono blanco. Hay unos que ya hablamos anteriormente y ahorita vamos a tocar en detalle de ellos. Están ahí reservados y no se mueven desde el momento que pecaron, están ahí hasta que llegue el momento del juicio final del trono blanco, y lo vas a poder también leer en Judas 6 y en Apocalipsis 20.13. Apocalipsis 20.13. Y como última tabla al respecto, 1, 2, 3, screenshot, ¿ya? Y en esta última parte de la tabla indica que al final de este juicio, todos los que están en el infierno, que recuerden que el infierno es lo mismo que el Hades, que el Seol, todos los que estén allí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Recuérdense que el infierno ahora mismo son como unos pisos, una cárcel gigantesca, una cárcel donde hay dolor, donde hay sufrimiento, pero en su momento dado todos van a ir echados al lago de azufre. Y lo vas a poder leer en Apocalipsis 20.15. Apocalipsis 20.15. Muchas veces la gente quiere indicar de que a lo mejor allí no hay tanta situación. Y la ciencia humana trata de magnificar de que la ciencia es poderosa, pero de que eso no existe.
pero en el centro, actualmente, el centro de nuestro planeta tiene una temperatura de 5000 grados de temperatura o de calor actualmente. Y puede ser que esté hasta más caliente. Quiero hacerle esa salvedad para que ustedes puedan entender que cuando uno está hirviendo agua a 100 grados, inmediatamente comienza a hervir. Imagínense cómo es el calor de 5000 grados. Cuando el agua hierve a los 100 grados, ahí el calor es 5000 grados. No hay quien soporte eso. Muchas personas lamentablemente dudan de la existencia de este lugar, pero Dios es bueno, es poderoso y magnífico, y en la palabra nos lo está demostrando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está demostrando de que sí existe y de que es real. Tenemos que ver que lo que la palabra dice es verdadera y es justo. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Valdrá la pena vivir la vida eterna con el Señor o vivir la vida eterna en tormento, dolor y sufrimiento en el infierno? Cada uno toma una decisión. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 12:8. Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y en este pasaje de quien se está hablando de unos demonios que están en el infierno, y como no se halló lugar en el cielo porque habían pecado, en ese momento donde eran las bases de operación, que se recuerdan que les dije que era en el segundo cielo, esa es la región espiritual de Satanás y de todos sus espíritus malignos, principados, potestades, gobernadores, todo ese ejército que él tiene, están alojados en ese lugar. Pero ¿saben qué? No importa todo lo que ellos estén haciendo actualmente, en su momento dado tendrán su recompensa y su juicio. En Efesios 6:12 nos indica: porque tú y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en la región y huestes de maldad en las regiones celestes. Así que todos esos espíritus malignos demoníacos en su momento dado van a tener su gran castigo por estar en el lugar no indicado y con la gente y con el líder no indicado. Al final del tiempo, en la gran tribulación, serán arrojados a la tierra, y dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero vamos a ver quiénes son echados al infierno. Esta tablita, fíjense. Vamos a ponerla. Echados al lago de azufre y fuego van a ser toda esta gente. ¿Los cogieron? 1, 2 y 3. Dice la palabra, no lo digo yo simplemente estoy repitiendo. Dice la palabra en Apocalipsis 19:20 que al lago de azufre y fuego van a echar a la bestia y al falso profeta. Apocalipsis 20:10 dicen que a ese mismo lugar, al lago de fuego y azufre, van a echar a la bestia, al falso profeta y al diablo, la Trinidad satánica. Van a estar todos juntos en ese lugar. En Apocalipsis 20:14 dice que allí en el lago de fuego y de azufre también van a echar a la muerte y al Hades. En el lago de azufre van a echar la muerte y en Hades. Pero mira lo que nos dice Apocalipsis 21:8. Mira toda la secuencia de características de personas con estas características que también van a estar siendo echadas al lago de azufre. Y dice la primera: van a echar a los cobardes,
Cobardes en todas las áreas, y específicamente aquellos cobardes que no se atreven a proclamar y certificar que les sirven a un Dios poderoso. Eso es catalogado un cobarde. También van a estar los incrédulos, aquellos que no han creído en la palabra de salvación, no han creído en la palabra de sanidad, en la palabra de bendición, de vida eterna que Jesucristo nos ofrece. Y como no han creído en Él como hijo, pues también van a estar echados en el lago de fuego y azufre. También los que son abominables, los que son homicidas. Y muchas veces la gente pensará que un homicida solamente es aquello que mata el cuerpo con un alma, ¿verdad? O hace algo que una persona muera. Pero usted puede matar como le digo, la reputación de una persona. Usted es un homicida de la reputación de que usted ha provocado hacia una persona. Usted le hace daño a alguien, usted es un homicida de esa persona también, sin haber tirado ni siquiera un tiro. Los fornicarios. Los fornicarios son aquellos que, eso sucede mucho, no simplemente porque tú forniques con una mujer, tú fornicas o con un hombre. Tú fornicas cuando te vas en contra de lo que Dios dice y aceptas lo que el enemigo dice, estás fornicando contra Dios. También los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Aquí la palabra no te dice que cuál tipo de mentira. La palabra te dice que todas las mentiras, todos los mentirosos van a ser también lanzados al lago de azufre y fuego. Continuamos, que esta clase la quiero terminar completita. Así que es bien evidente que los impíos serán todos, como quien dice, aniquilados en el infierno. La doctrina total de aniquilación de los impíos no es total así porque ellos no van a desaparecer. Si tú dices que van a ser aniquilados, estás contrario a la Escritura. Así que la Biblia claramente está enseñando en muchos versículos que hemos tocado que los salvos van a tener un gozo, pero que los que no son salvos van a tener un tormento completo y eterno. Así que vamos a ver algunos versículos que respaldan este comentario de que va a haber sufrimiento y situación. Vas a leer en Judas 7, que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, vieron que hubo fornicación, no necesariamente solamente de cuerpo, sino que se fueron a vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si hubieron fornicación y adulterio de cuerpo, fueron también fornicación en contra de las leyes de Dios. Y eso les ocasionó el tener el ticket para entrar al infierno. También en 1 de Juan 5, 11, 12. 1 de Juan 5, 11, 12 dice: y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. O sea que hay que aceptar a Jesucristo, hay que servirle en espíritu y en verdad. También puedes conseguir información en Mateo 25, 1, Mateo 25, 1, que dice: y su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que te está dando una esperanza a ti y a mí, que seamos fieles en lo poco o en lo mucho y vamos a estar en el gozo del Señor para la eternidad. Y en este momento tenemos Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y donde estaba el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ese tormento y esa situación de dolor y de desesperanza va a ser por los siglos de los siglos. O sea que no va a tener final. La Biblia nos enseña que el reino de Dios o el reino de los cielos es una esfera que Dios ha preparado donde Él vive y donde Él reina y donde se ha de cumplir su voluntad y se va a respetar la voluntad de Dios en ese lugar donde Dios está.
Al principio el reino de los cielos fue establecido, como les dije, en el huerto del Edén, donde estaba el primer hombre, pero por causa de su desobediencia sacaron de allí y sacado el reino del cielo en ese lugar. Luego el Señor Jesús buscó establecer su reino a través de su pueblo de Israel cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero igualmente el pueblo de Israel desobedeció. Así que Jesús vino a anunciar nuevamente el reino de Dios en su primera visita como hombre, como usted y yo, y vino a anunciar, como él decía, el reino del cielo se ha acercado, que era él. Pero lamentablemente desobedecieron, no le creyeron y lo mataron y lo crucificaron. Hoy en día, ese reino de los cielos está siendo anunciado y predicado por usted y por mí. Está siendo predicado por muchas personas a través del pueblo gentil. Gracias al Señor tenemos ese privilegio de constituirnos predicadores y anunciadores del reino de Dios. Y anunciando que a través exclusivo de la sangre de Cristo es que nosotros podemos recibir esa bendición de poder entrar al reino de los cielos. Y que no importa que seas hombre o mujer, no importa la edad, no importa la condición económica, social o cultural, después que usted y yo amemos y respetemos a Dios y le sirvamos en espíritu y en verdad, vamos a tener acceso al lugar del reino de los cielos en compañía con nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Nosotros actualmente, como gentiles, somos los embajadores del reino de Dios en esta tierra. Muchas veces cuando dábamos clases presenciales, yo le decía a los estudiantes que usted y yo somos la agencia de publicidad de Dios. Y tenemos que hacer las cosas bien porque dependiendo de lo que usted y yo hagamos, vamos a demostrarle al mundo quién es nuestro Dios y a quién nosotros le servimos. Así que es esencialmente importante que usted sea dirigido por el Espíritu, que aunque es invisible, está actuando a favor suyo y que podamos nosotros con nuestros hechos llevar a otros a que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es nuestra tarea principal en este tiempo. Muy pronto podremos ver se va a poder ver, no sé cuán pronto, pero se sabe que es pronto, el reino de Dios que vuelva a ser manifestado en esa tierra. Saben que cuando se cumpla el milenio, después que sea el arrebatamiento de la iglesia, van a haber 3 años de paz, después 3 años y medio de tortura y de persecución, y después de esos 7 años, que son 3 y medio y 3 y medio, entonces que va a venir la gran tribulación en la segunda parte de los 3 años y medio, y ahí que va a venir toda la situación de que van a pelear contra Israel, y ahí va a venir nuevamente el Señor con su ejército a salvar a Israel, y eso se va a cumplir. ¿Para qué? Para que Satanás y sus secuaces sean llevados al infierno y ahí venga entonces el tiempo del milenio, donde nuevamente va a haber un tiempo, el milenio va a ser un tiempo de paz y de gozo, pero después van a haber unas personas, unos entes que van a ser liberados para hacer unas tareas que también tienen reservadas para ellos. Y vamos a ver con relación a esto, que dice en Daniel 2, 4 y 5. Daniel 2, capítulos 2, versículos 44 y 45. Y quiero leerlos. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En este sueño que Dios a través de Daniel le interpreta al rey, le está diciendo que va a venir un rey
y un reinado que va a estar por encima de todos ellos y que va a romper el reino de hierro, el de bronce, el de barro y el de plata, y va a ser un reino eternamente poderoso y que nadie lo va a poder destruir. También nos habla de ese maravilloso reino que ha de venir en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, que dice: y así que recibieron nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras nos están diciendo: trabajemos, honremos y sirvamos a Dios con temor y con temblor. Que esta salvación tan grande que tenemos costó mucho, porque el Dios al cual usted y yo le servimos es un Dios misericordioso, un Dios de amor y justo, pero a la misma vez es fuego consumidor y no va a permitir que nadie pisotee lo que su Hijo ya hizo, porque su Hijo perfecto murió en la cruz del Calvario para buscar la salvación, la redención suya y mía, y que podamos gozarnos con el Señor eternamente y para siempre, y no tengamos que llegar al infierno, porque el infierno no fue hecho ni para usted ni para mí, fue hecho para Satanás y todos sus demonios. Ahora quiero tocarles una parte que es importante también, que está allá en el infierno. Déjame buscarlo aquí. Ok, vamos a tocar ahora tártaras o tártaros. ¿Han oído esa palabra? No es tártaro. Bueno, acá en Carolina, donde yo vivo, cuando dicen tártaro, es una persona, wow, una persona que se la sabe toda, que eres bien pro, que sobresales. No, pero este tártaro yo no lo quiero tener, ¿ok? Porque la palabra nos dice en 2 de Pedro 2:4, 2 de Pedro 2:4, que hay un abismo bien profundo, como les hablé anteriormente, y ahí dentro de ese abismo bien profundo es donde está el tártaros o tártaro. Tartaras o tártaros. Y ahí es donde están los demonios o ángeles que pecaron en un momento dado en la Biblia y están allí encerrados esperando su juicio. Dice en 2 de Pedro 2:4, 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto no quiere decir que hubo un grupo de ángeles que hicieron un pecado más sobrenatural. Wow, qué palabra, ¿verdad? ¿Qué mezcla yo hice aquí? Un pecado más sobrenatural, pues un pecado más terrible. Y esos pecados que fueron cometidos por unos ángeles caídos en los tiempos de Noé. Esos ángeles, ok, le estoy hablando literalmente la información que aparece en la Biblia y la información que aparece en un sinnúmero de sitios explicando esta situación. ¿Cómo se materializaron? No me pregunte, pero sí aconteció. Se materializaron y tuvieron relaciones con mujeres, hijas de hombres, por lo que no guardaron su dignidad. O sea, a pesar de que eran ángeles y tenían una dignidad, una posición, o sea, ser un ángel en una posición de prestigio en aquel momento. O sea, nosotros actualmente tenemos mejor posición de ellos, nosotros somos redimidos. Ellos no tienen esa posición ni la tendrán nunca, pero en aquel tiempo ser una posición, era una posición de prestigio ser un ángel. Y estos ángeles se materializaron, eran ángeles caídos, se materializaron, o sea que tomaron cuerpo, forma de hombre y tuvieron relaciones con mujeres e hijas de hombres. Al ellos cometer este pecado más grave que los graves, fueron encerrados y guardados fuera de los lugares y fueron llevados a estas prisiones de oscuridad hasta el día de juicio. Por ese acto malévolo, pecaminoso, fueron llevados a un lugar más hondo todavía, que es donde está el abismo, ahí es que están los tártaros. Los entregó a prisiones, a mazmorras, las más profundas que hay en el Seol, y están reservados allí hasta que venga el famoso juicio final. Están encerrados allí, no pasándola bien, están en un tormento eterno antes de ser también arrojados
al lago de azufre y fuego. Y vamos a ver versículos que respaldan esta información. En Apocalipsis 6:8 nos dice: Dios va a librarles luego por un rato para atormentar a los seres humanos antes de los eventos finales. Estos demonios que están guardados ahí, en un momento dado van a ser liberados nuevamente para hacer maldad, pero va a ser un tiempo corto. Pero usted y yo no nos tenemos que preocupar por eso, porque se supone que usted y yo, si no hemos muerto antes, el Señor hará su arrebatamiento y usted y yo nos vamos con Él. Así que esta situación de estos demonios malísimos que van a ser nuevamente soltados, usted no va a estar aquí, ni yo tampoco. Así que tenemos que prepararnos para no estar en ese acontecimiento. También nos habla en Judas 6 y dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y también en 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Concluyendo y terminando casi esta clase. Aquí Dios nos está demostrando a través de su palabra que estos ángeles que pecaron, que están guardados para los tiempos finales, van a ser soltados nuevamente. Pero que a la postre, después que ellos cumplan ese propósito por el cual Dios los va a permitir soltarlos, después ellos, por su maldad, no porque hagan esa tarea van a ser salvos, no. Después de esa tarea asignada que ellos van a tener, como quiera van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, porque ya su juicio, ya su sello, ya su condena está desde el principio que entraron allí. Vuelvo y les recalco, usted y yo, se supone, hermano, digo se supone, no vamos a estar en ese tiempo, porque usted y yo vamos a estar ya gozándonos con el Señor en el cielo, en la tierra nueva, gozándonos en las bodas del Cordero, gozándonos con las fiestas del Bemá, en todas esas cosas que van a estar aconteciendo en el cielo, mientras acá en la tierra va a haber llanto, dolor y sufrimiento. Todavía, si no conoces a Cristo, estás a tiempo de tomar tu decisión. Cristo está con los brazos abiertos para recibirte si tú te arrepientes de tus pecados. Y si aún conociéndolo sientes que le has fallado, simplemente acércate confiadamente al trono de la gracia que está en el Señor y Él te va a perdonar, porque Él no rechaza en ningún momento un corazón contrito y humillado. Cerrando la clase te digo, hay oportunidad. Nada de esto del infierno, ni del Seol, ni del Hades, ni del Tártaro, ni del abismo, nada de esto nos pertenece a nosotros. Eso es para todos aquellos y aquellas que no quieren aceptar al Señor, que no quieren reconocerlo, que no quieren servirle. Dedícate tú a buscar al Señor en cuerpo y espíritu, en tiempo y fuera de tiempo. Y nos vamos a gozar todos juntos con el Señor en el cielo, en nuestro paraíso, en nuestra morada celestial que está esperando por nosotros. Así que concluyo esta clase y queda una más para cerrar todo la secuencia de lo que es todas estas palabras, sea el paraíso, infierno y otras cosas más. Así que en la próxima clase concluimos la serie para cerrar el círculo. Y simplemente te digo, como siempre, la bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti en todos los tuyos paz. Dios te bendiga y nos vamos en la próxima clase. Te espero.